En comunicación, Carlos y teleoyentes con el doctor José Agustín Fernández. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un placer saludarles. Igual, doctor, te estamos molestando para, a ver, un poco para que nos puedas explicar el fallo que dieron a conocer ayer con respecto al tema de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, Modificaciones hubo, digamos, al fallo de primera instancia, ¿verdad? bueno, tenemos que hacer un recuento de cómo se llevó a cabo el proceso y para ello recurrimos a la sentencia definitiva, lógicamente, y al acta del juicio, ¿verdad? Ciertamente la sentencia tiene como 500 hojas, eh, una sentencia bastante extensa, eh, el acta también, ¿verdad? Y el juicio siguió una secuencia de dos casos, el caso electrofácil, el caso retroexcavadora, por un lado, en donde involucraba a González Daer, a Fernández Lindman y Al ¿cómo abogado. se llama? A Carmelo Caballero, por Sí. un lado. Y por otro lado, salía un poco con un poco de... Por otro lado, un caso que involucraba al ex senador Oviedo Mato. En esa secuencia, el tribunal eh, encontró que se hallaba reunidos los elementos del tipo penal de tráfico de influencias relacionado a González Daer, a Fernández Lindman y a Carmelo Caballero, ¿verdad? Y realizó una tipificación, llamémosle genérica, ¿verdad? Del tipo base respecto a González Dar y a Fernández Lindman, y respecto a Carmelo Caballero, su condición de abogado, que es una condición establecida en el inciso 2 de la misma norma, ¿verdad? En base a todo eso, ellos fueron hallados culpables y condenados a la pena a una pena de 2 años de pena privativa de libertad, y un año, los primeros, y 1 año 8 meses el segundo, ¿verdad? También encontraron que no había elementos para que elementos que determinen la existencia del hecho punible de asociación criminal, y los absolvieron a los tres, ¿verdad? Y respecto el senador Ovidio Mato también, que nos mostraban elementos que lo vincule con el mismo hecho punible. Y en ese marco y siguiendo esa secuencia, nosotros también empezamos a analizar, ¿verdad? El doctor Arias como opinante, yo como segundo opinante y el doctor Aguadre como tercer opinante. Y lógicamente teníamos que hacer esa cronología. Y lo primero, bueno, la extinción del caso referente a Oscar González Daer, que por su fallecimiento, ¿verdad? Eso implicaba también la exclusión del segundo caso, el caso de la retroexcavadora, donde solamente él estaba vinculado. Entonces nos quedaba el caso Electrofácil por un lado y el caso de Oviedo Mato por el otro, ¿verdad? El primer caso lo involucra a los tres. Bueno, esa era la secuencia que teníamos que nosotros de alguna manera seguir, tomando en cuenta lo que decía el acta y la sentencia de referencia. Y bueno, de hecho encontramos efectivamente que allí han habido groseras y crasos errores, omisiones, pero tan evidentes y tan obvios relacionados a la no calificación con respecto a lo que establece el inciso 3 del artículo 7, que prevé y pena el hecho punible de tráfico de influencia. Y lógicamente ese inciso 3 hacía relación a que cuando la víctima sea un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público, automáticamente el límite de la pena máxima subía hasta 5 años. Y eso, reitero, era de tal obviedad que no podía haberse dejado de lado. Y sin embargo, eso ocurrió, ¿verdad? Y ya yo particularmente observé desde la acusación de Ñasi, la acusación, los alegatos, ¿verdad?
La acusación ciertamente era genérica, ¿verdad? Incluía el artículo 7, pero en ningún momento se aludía a ese inciso 3, ¿verdad? Y en los alegatos lo observé muy detenidamente, tampoco se mencionaba ese inciso 3, ¿verdad? Que de alguna manera establecía elevar el marco penal. Y bueno, esa es la primera observación, entonces por eso se confirma la existencia del hecho punible de tráfico de influencias, ¿verdad? Pero el marco penal tiene que ser modificado, ¿verdad? Y como eso constituye un empeoramiento de las condiciones por el límite que nosotros tenemos en el Tribunal de Apelación, entonces esa corrección jurídica tiene que hacerse en primera instancia, pero ya con esa orientación. En eso coincidimos los tres. Entonces se anula parcialmente esa parte porque se debe hacer una modificación de la calificación penal. Lógicamente, eso incluye también una modificación de la medición de la pena. De hecho, yo considero que la medición de la pena ya sobre el tipo base estaba también muy mal efectuado y hago esas observaciones precisas. De pronto el tribunal en mayoría hace, inventa frases que no están en la norma. No se hizo ningún análisis, ninguna evaluación. Prácticamente lo mismo era para la medición de la pena, tiene que ser individual. Sin embargo, el mismo análisis hace para Fernández Lima y para Carmelo Caballero, en fin, la misma frase, los mismos errores, en fin. Realmente fue muy deficiente la tarea del tribunal en ese punto. Lo mismo coincidimos con el doctor Gustavo Aguadre respecto a la asociación criminal, ¿verdad? La asociación criminal realmente es un tipo penal que tiene sus particularidades, ¿verdad? Y el tribunal, yo le decía que tiene 500 hojas la sentencia o más de eso, y ellos hacen todo un recorrido y para que en 20 renglones, sin ningún rigor, ellos dicen que no existe el hecho punible de asociación criminal, partiendo de razonamientos infantiles, ¿verdad? Como que no estaba establecido cómo era la organización, ¿verdad? Y lógicamente nadie va a establecer formalmente una asociación criminal, y eso lo digo así con todas sus luces, ¿verdad? Realmente el razonamiento es bastante ilógico y lo más importante desde el punto de vista procesal, ni hace mención ni las pruebas de cargo ni a las pruebas de descargo respecto a ese tema, sino que sencillamente se limitan ellos a decir que no existe, con argumentos muy básicos, ¿verdad? Citando supuestamente doctrina que no tiene nada que ver con los hechos eventualmente demostrados con las pruebas que fueron producidas. Entonces, por eso nosotros consideramos también que ese hecho, ese tipo penal merece una nulidad y un reenvío. Y eso lógicamente implica también, eventualmente implicaría también, si es que de ser positivo, una modificación en la medición de la pena, ¿verdad? Entonces eso es con relación a Fernández Lima y a Carmelo Caballero. De hecho, nosotros ya habíamos sentado algunas bases respecto a algunas discusiones ya zanjadas, el tema de la prueba ilícita, el de la prueba prohibida, el tema de la intervención o no de un funcionario público en el hecho punible de tráfico de influencia relacionado a Carmelo Caballero. Todo eso nosotros ya discutimos y ya lo dejamos por sentado cuando resolvimos la elevación a juicio oral la causa juicio oral. Exactamente. Entonces esas son cuestiones ya que no tendrían que haberse repetido y al final sí vimos que volvían a discutir una cuestión que el tribunal de segunda instancia ya dijo, bueno, esto es así, punto. Y en un sistema de doble instancia eso tiene que ser respetado. El juez en minoría, prácticamente para él no existió ninguna resolución, ¿verdad? Después, sin embargo, supuestamente toma para algunos casos lo que dijo la Cámara, para otros casos sí, para otros casos no, en fin. De hecho, ese debate ya es un debate precluso, ¿verdad? Y así yo lo dije, ¿verdad? El doctor Arias fue
también es bastante certero con sus apreciaciones y coincidimos en eso, ¿verdad? Entonces, en línea general el proceso fue eso, respecto a Oviedo Mato, al senador Oviedo Mato, él también fue así, ¿verdad? Yo en ese caso voté en minoría, en el sentido de que consideraba que debe ser anulada su absolución y reenviarse la causa para un nuevo análisis fundado, aunque las pruebas han sido contradictoriamente observadas, ¿verdad? Hay fundamentos contradictorios en la sentencia, la mayoría no lo entendió así y él quedó absuelto, ¿verdad? Y ese es el resumen procesal más o menos de la causa, querido Carlos. Bueno, ahora, ¿en qué es lo que no coincidieron con el doctor Arias? En la parte de la asociación criminal. O La sea, asociación criminal. él votó porque se confirme Sí, lo de primera mismo. instancia. Yo y el doctor Aguadre en eso discrepamos con él. Y discrepan conmigo ellos en referencia a Oviedo Mato. Después en todo coincidimos. Y Oviedo Mato, ¿qué es lo que vos crees que hay contradicciones, doctor? Porque no sé, cuando vimos ese juicio oral, porque la mayoría vimos, ¿verdad? Porque era ¿sí? el tema del momento. Además fue el primer juicio oral que se transmitió. El primer juicio oral, sí, que llamaba la atención. O sea, no sé, a mí me pareció convincente el argumento esgrimido por el tribunal y las contradicciones que se dieron ahí en las declaraciones de la fiscal. Sí. De hecho, ese caso sí tiene contradicciones categóricamente, tiene mucha complejidad, pero resulta que giró mucho el análisis en cuanto a hechos muy secundarios y no en cuanto al hecho central, ¿verdad? Uh-huh. Y el propio tribunal dice, bueno, por dar un simple ejemplo, ¿verdad? Que yo lo cito del tribunal, dice, bueno, él nunca negó su voz, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que dice su voz? Entonces, si vos decís que es su voz, entonces, bueno, pues analicemos qué es lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, gira en torno a que se fue, no se fue, que habló con este, que habló con aquel, que tal fecha, en fin. Sí existen esas contradicciones, pero yo creo que el tribunal no hizo no hubo armonía en su análisis y su fundamentación fue contradictoria. Esa fundamentación contradictoria al final es lo que a mi criterio lleva a la nulidad y a un nuevo, y ello implica un reenvío de la causa. Ahora, sin embargo, los otros no lo entendieron así, ¿verdad? Claro. Sí. A ver, un poco. Yo siempre le suelo decir a Carlos, doctor, acá, ¿sí? que hay dos, o uno básicamente, la lesión de confianza, que es tan complicado que se construya el tipo penal, y que encontré otro casi similar en cuanto a dificultad, que es el tráfico de influencias, ¿verdad? ¿sí? En este sentido, decís vos, doctor, que lo incursaste en el inciso 2 del tráfico de influencias, ¿verdad? No, de hecho, ese inciso 2 correspondía a Carmelo Caballero, ¿verdad? Sí, a eso me refiero. Igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero a cualquier otro beneficio para obtener el favor de un funcionario público. Dice, ¿verdad? Y como dice acá Carlos, yo seguí de punta a punta ese juicio porque me llamaba mucho la atención muchas cuestiones. Por ejemplo, tu posición de que las pruebas sirven, los audios sirven en este caso. No comparto, pero bueno, son posiciones jurídicas. ¿Y en qué momento algún testigo dijo que escuchó o que Carmelo Caballero le prometió plata a Lidman o a González Dar? Bueno, eso quedó establecido en el juicio, ¿verdad? Eso no se discutió. O sea, que es que no se quedó por sentado eso, que él participó de todo ese proceso. No puedo darte detalles ahora, por eso les digo, ¿verdad? Los hechos quedaron asentados aquí en primera instancia.
nosotros lo que juzgamos es como eventualmente si hubo un error jurídico en eso, ¿verdad? Pero eso creo que de alguna manera me parece a mí que demasiado obvio fue, ¿verdad? Porque De hecho, me acuerdo de la testigo principal del caso, que fue la sí, doctora Teresa Rojas, actual presidenta directora de Senavico, decía, le sí. preguntaba al tribunal, ¿a usted alguna vez González Dar le pidió plata o esto de aquello, o alguien pidió plata o Carmelo Caballero pidió? No, nunca me pidieron nada. Esa fue su respuesta. ¿Verdad? Por eso nomás estoy leyendo el numeral este, porque el inciso uno del tráfico de No, influencia es complicadísimo para que se dé, ¿verdad? Pero sí. el numeral 2 es más fácil. Bueno, Eh, aquí lo que pasa es que todo se construye en ese contexto de los dos hechos punibles, ¿verdad? Bueno, yo no voy a entrar a discutir hechos, ¿verdad? Esos hechos quedaron asentados en primera instancia, por eso digo, ¿verdad? Al quedar asentado en primera instancia, ¿verdad? Eso ya no, nosotros de alguna manera no podríamos ir ya, no podíamos penetrar en eso. Categóricamente el tipo base, ¿verdad? Que le afecta tanto a Fernández Lima y a Carmelo Caballero, esto quedó establecido, eso desde ya, incluso en cuando se elevó a juicio oral, ¿verdad? Pero yo, no como jurista, pero podríamos entrar de eso a hablar, pero muchísimo tiempo, ¿verdad? sí, Y, pero creo que no es la oportunidad, y una de las críticas justamente que hacen los jueces es eso, ¿verdad? Aquí lastimosamente, y yo lo digo con, con énfasis, ¿verdad? Este proceso ha sido un fracaso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una cuestión tan obvia no se haya tomado en cuenta? Eh, ¿Acaso no sabían ellos que Teresa Rojas era fiscal? Están todas las personas que tenían que estar, están todos los casos que tenían que haber sido investigados, los audios han tenido pero tanta difusión, pero todos los días era un caso nuevo, y sin embargo estos nomás son los casos que han sido investigados. ¿Eso qué les parece? ¿Les parece que la justicia estuvo a la altura de las circunstancias? Y categóricamente yo digo que sí, fue un fracaso. Este juicio fue un fracaso, y el caso en general es un fracaso de la justicia. Así de simple, ¿verdad? Entonces, creo que no podemos, no tenemos que cerrarlo. Esa es una realidad tan patente y tan lacerante, ¿verdad? Se llevó apenas 2 casos a la justicia, un caso no tuvo sustento porque no vino a declarar la jueza, que eventualmente fue la que fue, entre comillas, apretada, ¿verdad? ¿Cómo eso no se produjo? Quedó solamente entonces pendiente un caso, ¿verdad? Y el caso de Oviedo Mato, que ciertamente estaba descolgado de todo esto, que era un caso diferente y que al final fue incluido en el mismo. objeto Sí. de un solo juicio. O sea que tantos errores, y nosotros con Y los ese error es del elementos, Ministerio Público, ¿verdad? claro, categóricamente, y eso lo dijo el tribunal, pero también el tribunal se equivocó, ¿verdad? Se equivocó, pero yo escuché sus largas explicaciones ese día, ¿verdad? Y resulta que mucho difiere incluso lo que ellos dijeron por escrito, ¿verdad? El juez en minoría fue realmente lamentable, ¿verdad? E incluso citarle a uno de al abogado de una de las partes como citar uno de sus fallos, por ejemplo, recuerdo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero volviendo a eso, ¿verdad? sí. O sea que este era el gran caso que la justicia estaba siendo vapuleada, pisoteada, ¿verdad? A través de un órgano justamente que se creó para la transparencia, y nos quedamos todos inmóviles, ¿verdad? Pues yo recuerdo Doctor, ese tiempo, ¿verdad? Sí, tengo otra consulta. Dijiste, nosotros ya no valoramos los hechos porque los hechos ya se sentaron en primera instancia. ¿Y por qué entonces introducen otra vez asociación criminal si eso ya se dejó sentado en primera instancia? porque ahí explicamos, porque No hay una contradicción. Para el no, tráfico no, sí, no voy a ver si hay hecho punible porque no voy a construir, el tipo penal ya se construyó. no, Y la yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que para eso tenemos que entrar en la sentencia, ver esos detalles, ¿verdad? Ahora, ese tipo, eso
lo que vos estás diciendo, que teóricamente no se da ese elemento del tipo penal, porque esto por aquello, bueno, eso ahora mismo yo tendría que entrar en la sentencia y hacer el análisis contigo, pero de cualquier manera eso estuvo ya demostrado de un inicio, ¿verdad? Para mí no era objeto ya de debate y los tres coincidimos en eso, ¿verdad? Lo que se discutía allí respecto a Carmelo Caballero era la circunstancia de que si él es funcionario, si él podría estar incurso dentro de ese tipo penal siendo un particular. Sí. Ahí estaba el tema central, ¿verdad? Bueno, como sujeto activo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ese era el tema, fundamentalmente el tema de debate, y por eso digo que introdujeron otra vez que los audios, que sí, que no, que la prueba sí, que la prueba no, etcétera, etcétera. Eso es un tema ya que cuando elevamos a juicio ya fue debatido, ¿verdad? Y incluso se plantearon, creo que institucionalidades que después fueron rechazados, ¿verdad? Creo que es en este caso, en fin. Entonces, ahora, respecto a la asociación criminal, lo que el tribunal dice, bueno, acá lo único que se probó fue el tráfico de influencia, ¿verdad? Pero cuando vos haces ese valorar, cuando vos analizás eso, no podés hacerlo en 20 renglones. No podés decir, acá no se demuestra quién es el jefe, quién es el que cumple las órdenes, ¿verdad? Bueno, pero el crimen organizado, ¿cómo trabaja, verdad? Y ahora me vas a discutir, o vos me vas a decir que no se sabía quién era el jefe y cómo se daban las órdenes, quién era el que se iba junto a los fiscales o a los jueces. ¿Me vas a decir eso ahora que no fue así? No, yo definitivamente puedo hablar de los audios, pero ¿sí? Justamente eso pues no se desarrolló en el juicio oral. No se desarrolló porque la fiscalía dijo, no, nosotros no vamos a presentar los audios como prueba, y no se desarrolló eso. Los audios no fueron escuchados en el juicio, doctor. Sí, pero ¿y quién declaró respecto a los audios, verdad? O sea que ahí entramos otra vez en otro debate. En realidad la declaración, porque dijiste y anoté, los tres involucrados en el caso de Liman, Carmelo Caballero y Oscar González Dark, que en paz descanse, dijiste, bueno, acá los tres involucrados en el apriete, entre comillas, con relación a Teresa Rojas, ¿verdad? Pero Teresa Rojas no desarrolló los audios, ella habló de una situación particular, y en eso coincido con el voto del doctor Aguadre, que no estuvieron todos los que lo que tenían que estar, ¿verdad? Entonces, incluso dice Teresa Rojas, en realidad el doctor Carmelo Caballero no dijo ni una palabra, el que habló fue el otro y el otro no estaba. Entonces parece medio contradictorio, y después le preguntan a Teresa Rojas, pero hubo plata, corrió plata, no hubo nada de eso. Bueno, está bien. Se fue entonces no quiero entrar en eso, ¿verdad? O sea que son hechos, ¿verdad? Sí, claro. Porque entonces no participó, no estuvo allí, estuvo su fantasma. No, yo no digo que estuvo ahí. Lo que pasa es que hay que fundamentar un fallo con hechos subsumidos al derecho, ¿verdad? Y nosotros, está bien. Y ese es un gran tema que ya creo que ya habíamos hablado también con ustedes. Sí, hablamos de la persona que está parada en la esquina, viene Carlos Benítez, le apunta con un arma, así se tiene que describir el hecho, para subsumirlo. Lo que pasa es que eso se hace en primera instancia, nosotros juzgamos cómo se hace eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué elementos tenemos para jugar? Pues eso cuando inicié, tenemos el acta y tenemos la sentencia, ¿verdad? Y justamente nosotros es el único país el Paraguay es el único país que tiene este sistema de apelación especial. No vas a encontrar ningún otro país. Nosotros construimos supuestamente un sistema en el que queremos escindir los hechos totalmente del derecho, y eso es casi imposible, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Por eso es que tenemos este sistema tan discutido, en donde esa línea es una línea muchas veces es una línea muy difusa, ¿verdad? Y siempre yo, por eso hago una introducción en la mayoría de los casos diciendo esto, ¿verdad? Que
para el Tribunal de Apelaciones muchas veces sí tenés que penetrar en los hechos de manera por lo menos superficial para ir viendo cómo se hizo. Y eso está en el acta, ¿verdad? Ese no es un principio tampoco absoluto, pero lo que quiero decirte en este caso en particular, que partimos, no tenemos otra cosa que partir de lo que está asentado allí. Y lo que estuvo asentado allí, bueno, nosotros vamos citando y vamos en mi caso particular, ¿verdad? Yo creo que cité quiénes son los testigos, testigos calificados, funcionarios del ministerio, perdón, del jurado, la víctima principal, etcétera, etcétera. Fuimos viendo, ¿verdad? Y bueno, y sobre esa base se construyeron los hechos, ¿verdad? Bueno, así, para dar un simple ejemplo, ¿verdad? Pero no es un caso simple, es un caso realmente complejo, y es un caso donde tenemos serias dificultades, ¿verdad? Serias dificultades desde el inicio mismo, en donde parece que todo se hizo a propósito, ¿verdad? Y de pronto el tribunal, nosotros somos quienes tenemos que emitir un veredicto de segunda instancia. Seguramente esto va a ir también a la corte, y vamos a ver qué la corte dice, ¿verdad? Pero por de pronto tenemos esas coincidencias, ¿verdad? Yo lo que puedo es, bueno, dar fe de lo que yo encuentro, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto y que tengas una excelente jornada, doctor. Muy amable. Gracias por tu tiempo. Bueno, Carlos, siempre a la orden, siempre Igual. Este tipo de cosas está para ser discutido, pero lo que yo dejo muy en claro, ¿verdad? Incluso parto de algunas premisas de que realmente incluso hago cita, ¿verdad? ¿Quién es lo que no sabía en el Paraguay de esto, ¿verdad? Y muchas veces los jueces tenemos que ser un poco transmisores, tenemos que, en nuestras sentencias, de alguna manera tenemos que responder un poco a esa expectativa ciudadana que hay. No podemos, en fin, tenemos que ir avanzando un poco más, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que ser una mirada viendo un poco cómo está ese termómetro ciudadano, ¿verdad? Y en este caso, pero hasta la embajada de los Estados Unidos se pronunció, eso es comentando. ¿Quién es lo que no se pronunció? Y resulta que al final había sido lo que no ocurrieron. Correctísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto y bueno, un abrazo. Gracias, doctor. Listo, adiós. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. El activista social Fernández